Sin embargo, por ahí le toca entonces a ustedes una parte. hasta ahora se han repartido de los intereses de los certificados financieros unos 42 millones de pesos, de los cuales ahora le tocó 1.021.000 pesos. El 50%, ¿cuántas organizaciones? 18 autorizadas por el Consejo. Dígame. O sea, somos muchos. Sí. Entonces, para una proporción. Un 15% tan exiguo, o sea, cuando tú tienes que distribuirlo entre 18 instituciones, pues muy poco lo que le corresponde. Yo que Hogares Crea es la organización más grande, y más representativa, la que incluso es la que se carga más enviándole formalmente a personas detenidas. Claro, correcto. Entonces, Y tú hiciste una pregunta muy interesante, o sea, cuando la justicia condena a una persona que la ley lo clasifica como consumidor, como usuario, como adicto, lo manda con los costos correspondientes, no lo manda con los costos correspondientes. Nosotros tenemos que asumir los gastos que genera esa persona que la justicia lo mandó. Por ejemplo, un caso. En Puerto Rico tengo entendido que cuando la justicia envía a una persona a una institución, a una comunidad terapéutica, sea cual creo, la que sea, la asignación diaria son $35. Si lo multiplicamos 30 y tantos, serían unos 1.000 y pico de pesos dominicanos por día. En el mes serían unos 35.000 pesos mensuales. Que ojalá nosotros poder recibir esa cantidad. Entonces nosotros tenemos que asumir los costos, porque muchas veces ese joven rompió con la familia. Sí. La familia no quiere saber de él, fue una persona que estaba en la calle cometiendo actos delictivos. O no puede ayudarle. O no puede ayudar. Entonces, encima de que tenemos 1.600 internos, tenemos necesariamente, obligatoriamente, tener que recibir a una persona para no dejarlo en la calle, porque la justicia no lo envía pues, ya con una sentencia de 6 meses a 2 años. Lo cual, lógicamente, agrava la condición económica nuestra. Porque el 80% de la población que está en CREA son familias de escasos recursos o sin recursos. Tenemos que asumir esos costos. Apenas quizás un 20, un 25% da pequeños aportes, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 pesos mensuales. Los extranjeros que te comentaba Danilo, que vienen de Curazao, de Aruba, ahí tenemos chilenos, que me ha impresionado eso, que algunos extranjeros, dice usted, de las islas y aún del mismo continente, Aruba, Venezuela. Sí, de Aruba, de Bonaire, de Curazao, tenemos aquí unos cuantos. Y lo que le pedimos son $250, $300, lo que puedan pagar, porque es una asociación, particularmente en el caso de Aruba, que creo que se llama Proteja a un Adicto, Apoya a un Adicto. Entonces esa institución es una ONG, capta recursos y con esos pocos recursos es que nos lo envía y cubre los costos de... Mensual, son esos $250. Mensual. Estamos hablando de quizás unos 7.000, 8.000 pesos mensuales. Que ni para la comida alcanza. No, eso le iba a decir. Una persona que tenga bajo su responsabilidad el sostenimiento de una familia, sabe cuánto cuesta mantener una familia. Y más que la mayoría son jóvenes, que la ingesta normalmente de un joven es mayor. Exacto. No, y estamos hablando de una persona que tiene otras necesidades extras porque es una persona que está bajo tratamiento. Exacto. No, hay que tener un médico, hay que tener un psiquiatra, hay que tener un psicólogo, más la parte de la aplicación de las terapias que la aplica el educado que dirige ese hogar en particular. O sea que desde el punto de vista económico realmente la situación es muy compleja. Sí. Muy compleja. No, y gerencialmente entonces, si se analiza globalmente, porque así debemos analizarlo, entonces ustedes están condenados a un déficit grande de recursos. Le voy a dar un dato. Porque la parte económica, la parte del financiamiento de la institución nunca queda fuera en las entrevistas que participamos. Nosotros representamos al gobierno para este año 40 y pico centros. En ese momento no teníamos 43, cuando comenzamos el año teníamos unos 40 y tantos. Un presupuesto de 141 millones de pesos. Y le dijimos, nosotros no queremos que ustedes nos aporten el 100% de este presupuesto. Un presupuesto bien detallado por hogar, por comunidad terapéutica y desglosado por gastos. Más la proyección de apertura de algunos centros que se necesitan implementar en el país. Por ejemplo, tenemos un centro para el sexo masculino de adictos seropositivos. Necesitamos uno para mujeres. Ese es un proyecto importante. Tenemos, en ese momento no teníamos centro para menores. En el transcurso de este año, con la ayuda del fiscal de Santiago Martínez y FOMPER, que aportó una suma importante, unos 600.000 pesos, abrimos el centro para menores en Guazumal, que es una comunidad que está entre Santiago y Tamboril, y otros proyectos más.
¿Cuánto aprobó el gobierno para este año? 34 millones de pesos. Apenas un 22 o un 23% del total del presupuesto nuestro. Lógicamente, eso nos pone a nosotros, o nos puso en una situación sumamente difícil, porque la cantidad, el promedio de personas solicitando ingreso a CREA está entre 250 y 300 personas mensuales, los cuales lógicamente no podemos darle respuesta, porque el mismo estancamiento económico, la misma dificultad económica, a lo cual ha contribuido muchos factores, fundamentalmente esa aparente indiferencia de nuestras autoridades, nos obliga a tener que decirle muchas veces, usted no cabe ahora, lo tenemos en lista de espera. Ahora, cuando son casos graves, como lo mencionamos fuera de cámara, de los adictos a heroína, estamos obligatoriamente, nos vemos en la obligación perentoria de tener que asumir su internamiento. Don Leopoldo, o sea que por un lado estamos viendo que el déficit sigue siendo creciente, pero la demanda también de ingreso entonces es creciente también, pero en sentido inverso. Tenemos que hacer una pausa. Paramos de contar y seguimos luego de ella. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más vil. Bueno, continuamos conversando con Leopoldo Díaz de y quería anotar yo algo, Luis, Irujo, que nosotros hablamos de que el diálogo es lo que sustenta la democracia, y este tema de la droga y la política a seguir en materia de prevención. Las drogas son una amenaza a la vida democrática de hoy. Muchos politólogos han acuñado el término colombianización para referirse a un nuevo problema que tiene la droga como centro dinámico. Y no es para insultar a los colombianos que han dado la vida y han pagado un alto precio luchando contra la droga, sino para explicar un fenómeno sociológico en el cual no solamente el tráfico, sino enfermar a la población, el impacto social que tiene el consumo de droga afecta a la vida organizada. Y eso es lo que estamos hablando y estamos conversando con Leopoldo Díaz, que ha sido indudablemente una de las personas que ha tenido un papel protagónico en la lucha por la prevención y por una política de prevención efectiva que, como dice usted, está llena de carencias. Entonces, así lamentablemente. Y yo comentaba, digo, a mí, yo siempre pensé, cuando nosotros fundamos el Hogar CREA en 1975, que ya tenemos la experiencia de Puerto Rico, que en cierta medida el comportamiento y la actitud de nuestros gobiernos iba a ser, si no igual, por lo menos parecida a la respuesta que daba el gobierno puertorriqueño, hablamos del gobierno estatal, y también el apoyo del gobierno federal norteamericano a una comunidad terapéutica que estaba haciendo su papel y de hecho lo está haciendo. Cuando nosotros llegamos al país, establecimos esa filosofía, esa forma de ver las cosas, contando con una supuesta generosidad que se iba a volcar frente a un problema que en ese momento era una amenaza y que ya hoy es lamentablemente una terrible realidad. Nos equivocamos de plano y seguimos padeciendo la equivocación que se percibe, que se siente en esa precariedad que limita el esfuerzo que queremos hacer. Yo dije el día pasado, el día 14 del mes de noviembre, hicimos la entrega de cartas, reeducamos 450 jóvenes. Y yo en las palabras que yo pronuncié, palabras de bienvenida, decía, si esta institución se ha mantenido, se debe fundamentalmente al esfuerzo y al sacrificio de un personal con una gran vocación de servicio, sacrificada en todos los sentidos. Un personal mal pagado, sacrificado, directores que trabajan 24 horas al día, supervisores también, un director de tratamiento dedicado a tiempo completo, un ejército de personas que trabajan por vocación de servicio, sin ningún tipo de remuneración. Entonces, ¿por qué los gobiernos, y fundamentalmente el gobierno municipal, no es capaz de entender que este problema está lacerando una parte importante de la familia dominicana? ¿Por qué mantener esa indiferencia?